minutos, ya son las 6. Estamos esperando a que se terminen de sumar el resto de asistentes y nuestro gran profe Ishikawa, que de hecho ya lo vi por acá. Ishi, ya te acabo de poner como panelista. Avísanos, por favor, si nos estás escuchando. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, Ishi. Listo. Bueno, chicos, nos queda 1 minuto para las 6, para empezar muy puntuales. Y también tenemos varias sorpresas, ¿no? Tenemos otro Kahoot que ayer mi compañero Luis, que estaba con ustedes, me dijo que estuvo bien reñido. Vamos a ver quién va a ganar hoy y quién va acumulando puntos para el premio gordo de los $100. Y bueno, también los invito a todos a que se unan a nuestra comunidad de Telegram. Ahí les estaremos compartiendo toda la información. El día jueves vamos a estar compartiendo las grabaciones de los webinars por si algo no les quedó claro, si quieren repasar algún tema. Y ese día también estaremos comunicándole a los ganadores si obtuvieron sus premios en RBitcoin. Entonces, muy atentos a nuestra comunidad de Telegram. Ahorita les voy a dejar en el chat el link para que se unan y bueno, nos cuenten también cómo les ha parecido el curso, si les ha gustado, qué podemos mejorar. Nosotros estamos buscando siempre apoyarlos con todo este tema de conocimiento y aprendizaje y estamos muy felices de recibir todo su feedback y retroalimentación. Hoy les vamos a compartir el formulario, ¿es correcto? Para que participen por los premios y esperamos que varios de ustedes puedan ganar. Entonces, Dami, Ishi, ¿algún otro anuncio parroquial antes de iniciar? Sí, yo quizás como modo de recordatorio, darle las bienvenidas a este segundo día de Bootcamp sobre la finanza del futuro. Hoy, como estuvimos hablando, nos vamos a introducir en las finanzas inteligentes a través de ahorros y préstamos a tasas justas. Y también recordar el tema de las dos tareas, la de ayer y la de hoy, que son obligatorias para participar por distintos premios. ¿Sí? En breve, ahí tenemos el Telegram de Trópicos para que se unan los que todavía no lo hicieron. Y recordarle que son clases de 1 hora y media, ¿sí? La fecha del 8 al 10 de agosto y estamos en la segunda. Ahí están los temas. Ya vamos por las finanzas inteligentes. Y las preguntas, recordar, creo que ya lo dijo Steffi, pero que van por el chat o también por nuestra comunidad de Telegram. Bien, el tema de los premios, que es lo que interesa, lo relevante, que se puede aprender y también ganar, que eso es lo interesante, ganar unos premios. ¿Sí? La tarea era realizar un tweet sobre lo que aprendiste en la clase de ayer, etiquetando a Tropicus. Y después la explicación de hoy, que es la de depositar más de $5 en Tropicus. No se preocupen, que hoy lo vamos a ver. A muchos capaz que no conocen lo que es Tropicus, no saben depositar $5, dólares, billetes, cómo lo hago, eso lo vamos a ver todo hoy. No se preocupen, lo mismo con el formulario. ¿Sí? Y también recalcar que si son uno de los primeros 50 estudiantes, les vamos a dar $10 en RBTC, que también lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Y el plazo es hasta el miércoles 10 de agosto. Así que los que no hicieron la actividad de ayer tienen tiempo
para hacerla hoy, ¿sí? A modo recordatorio, para que no se olviden. No sé, Ishi, vos si querés avisar algo más. No, ansioso por comenzar en este segundo día y compartir. Esperamos que la información que podamos compartir este día igual sea valiosa para todos los que nos van a escuchar. Ahí tenemos los premios, ¿sí? Las puntuaciones más altas del Kahoot, que es lo que estuvo mencionando Steffi, ¿sí? Van a obtener $100 en RBTC, 50 y 25, ¿sí? Obviamente el primero, el segundo y el tercer puesto. Así que la verdad que está bastante interesante aprender y obtener unos premios por ello. Yo ya, si deseas, Ishi, por mí, podemos arrancar para no quedarnos corto de tiempo. Perfecto. Bueno, como había mencionado, es un placer para cada uno de nosotros estar nuevamente con cada uno de ustedes y poder compartir algo interesante, diferente, pero interesante. 4 aspectos principales que vamos a estar tratando de desarrollar en este espacio de tiempo son los siguientes. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante. Esperemos que no sea aburrido, sino por el contrario, que nos sirva a nosotros para entender del por qué estamos hablando ahora justamente de estos temas, que es el dinero. El segundo punto, vamos a hablar sobre muchas preguntas que surgieron ayer como enfoque principal sobre RSK. ¿Qué es RSK? ¿Qué podemos hacer con RSK? ¿Cuál es la utilidad, beneficio que RSK está dando o aportando a través de ciertos protocolos? Y luego vamos a hablar de uno de esos protocolos pegados a RSK, que es Tropicus. Va a estar Dami hablando o dando algunos datos teóricos y posteriormente mi persona o su servidor va a estar haciendo una demo práctica para cada uno de ustedes. Entonces, vamos a enlazar desde una parte teórica a nivel de lo que es el dinero. Algunos datos a lo mejor les van a ser de utilidad para cada uno de ustedes y vamos a terminar con algo práctico que está ya cierta comunidad beneficiándose y que queremos que ustedes conozcan también para ver cómo el mundo financiero está ya revolucionando con todo lo que vemos. Entonces, déjenme y voy a presentar en estos momentos para que me avisen cuando puedan ver. ¿Sí? Vemos. Perfecto. Perfecto, Ishi. Listo. Bueno, como les decía, vamos a arrancar. Solo déjenme poner ahorita mi cronómetro. Listo. Bueno, vamos a arrancar con este tema que quizás a nivel de orden bien lo pudimos haber dado el día de ayer, pero creo que ayer dimos una base que a muchos cuando no la han escuchado en ciertas ocasiones explota la cabeza con tanta información. Y esto es que tratamos de bajar un poco la curva y no dar como terminología tan avanzada que al final lleva a que la cabeza nos haga cachicol, le decimos nosotros, o que nos enrolemos demasiado con tanta información. Lo que hablamos ayer tiene mucho con el concepto que vamos a ver a continuación. Y esto es, ¿qué es el dinero? Yo no sé si cada uno de ustedes en los diferentes países que nos escuchan, que nos gustaría que en los comentarios, por favor, nos escriban de dónde ustedes nos están sintonizando en esta tarde, todos caemos en cuenta la falta de educación financiera en la cual nosotros como personas nos vemos envueltas, cosas relacionadas con la administración de la educación de cada uno de nuestros países. 2 cosas principales que nosotros podemos medir a nivel de falencias son, si hacemos una encuesta en nuestros países y le preguntamos a alguien qué es el dinero, difícilmente vamos a encontrar una respuesta positiva en el sentido de la educación de la gente respecto a lo que el dinero es. Y hay otra situación aún mucho más compleja que es posiblemente en la que nos encontramos nosotros o algunos de nuestros familiares o personas conocidas, es una situación en la cual nosotros estamos sumamente endeudados hasta el cuello, con el agua hasta el cuello. ¿Por qué?
porque carecemos también de algo que se conoce como educación financiera. Independientemente nosotros tengamos un salario, si lo catalogamos como miserable, que ganamos muy poco e injusto, o si tenemos un salario que puede ser sumamente extravagante, posiblemente ambos tipos de personas se encuentren en la misma situación. ¿Cuál es esta situación de estatus? El endeudamiento. ¿Cuál es la consecuencia de esa situación? Independientemente que ganemos poco o mucho, es porque no tenemos una cultura de educación financiera que la tengamos desde nuestro colegio o en la universidad o en el bachillerato, cualquiera que sea la fase que nosotros cursamos en determinados de nuestros países. Y parte de esa educación financiera está relacionado con entender qué es el dinero. Cuando nosotros entendemos qué es el dinero, entendemos del por qué la revolución de ciertas criptomonedas, Bitcoin en especial, cuando nosotros entendemos este concepto. Iniciamos con esta primera lámina en donde vemos a nivel gráfico cierta evolución. Trueque, oro, monedas de metal, dinero de papel, tarjetas de crédito que aún tienen muchísimo poder, el dinero electrónico, que es el que movemos a través de nuestros bancos, a través de la banca digital, PayPal, etcétera. Y finalmente encontramos en este eslabón ciertas categorías de criptomonedas, como lo podemos ver en la imagen. Avanzamos en nuestra presentación y vamos a ver un poco sobre esta evolución del dinero para que nosotros podamos captar al final la esencia de lo que justamente ahora vamos a ver a nivel de práctica. A nivel de la evolución del dinero, encontramos esto que se conoce como piedras Ray. Ustedes pueden ver en la imagen, justamente, es una imagen que corresponde a esas piedras que formaban, en cierta manera, un concepto de dinero en su tiempo. Era una forma de dinero aislada en la isla de Micronesia, en el Pacífico. Esto que usted está viendo en esta imagen, hace muchísimo tiempo funcionaba o actuaba como dinero. Avanzamos un poco en el tiempo y encontramos algo que se conoce como perlas agri. Esto sucedió en África Occidental. Se desconoce el origen de estas perlas, pero existe la teoría de que provienen de meteoritos o a través de mercados fenicios o egipcios. Su rareza, y este es un punto importante para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta cuando veamos sobre las características del dinero, su rareza consistía en estar basadas en un área donde no existía ninguna industria para poder crear joyería. Avanzamos en la evolución del dinero y llegamos a algo que se conoce como las conchas marinas. La historia nos enseña que las conchas más valiosas eran las más raras y las más difíciles de obtener. En cada uno de estos trocitos o porciones de información que les voy dando, voy como destacando puntos realmente importantes para que podamos entender qué es lo que hace que algo finalmente se considere dinero. Avanzamos en la evolución del dinero y llegamos a algo que aún utilizamos mucho en nuestros hogares, y esto es la sal. La sal, en determinado momento de nuestra historia, la historia de la humanidad, también figuró como dinero. Y miren algo bastante interesante. La palabra salario, que nosotros actualmente utilizamos muy a menudo, proviene del latín salarium, que significa dinero de la sal. Les dejo por ahí ese dato importante. Otro dato sobre la sal relacionado con el Imperio Romano, este oficio era reservado solo a oficiales que ponían una especie de sello. El ejemplo más reciente lo encontramos en Etiopía, donde hasta el siglo XX se seguía usando un sistema de dinero basado en sal. Avanzamos en la evolución del dinero y llegamos a algo que conocemos como trueque, que aún muchas veces el trueque se sigue dando sin que nosotros seamos conscientes de este tipo de dinero. La forma más sencilla para el intercambio de valor tiene muchas limitantes y es considerado útil solamente para comunidades primitivas o comunidades aisladas. Pero el trueque funcionó como una especie de tipo de dinero. Ahora veamos algunas de las características que
conforman o determinan que algo es dinero. Una de las primeras características tiene que ver con el resguardo de valor. Cuando nosotros hablamos de resguardo de valor, nos referimos a que esto tiene que tener una facilidad de venta a través del tiempo. Significa también la habilidad de que este bien pueda conservar su valor a futuro. De nada nos sirve a nosotros tener algo que nosotros podamos considerarlo o atribuirle el valor del dinero si al final esto no va a perdurar durante el tiempo. Resguardo de valor. Avanzamos en las características de lo que hace que algo se considere dinero y llegamos a algo que a lo mejor nosotros hemos escuchado que se le llama unidad de valor. Otra de las características para que algo sea considerado dinero es que este algo debe ser divisible, o sea, unidad de valor. Dentro de otra de las lecciones importantes que nosotros podemos encontrar o determinar a través del dinero, y es aquí donde nos vamos acercando a la etapa más reciente en la que nos encontramos, es algo que nosotros definimos como imprimir dinero. Por ejemplo, y aquí es donde viene algo importante relacionado con la educación que nosotros podemos tener al respecto. Yo pudiera hacer una pregunta random a cualquier persona en mi país, o ustedes podrían hacer esa pregunta en cada uno de los países donde ustedes están determinados, establecidos, y es preguntarle a la gente cómo se crea el dinero. Una pregunta tan sencilla, hablamos actualmente, ¿cómo se crea actualmente el dinero que nosotros tenemos? Una pregunta tan sencilla, parecería sencilla, pero con mucha certeza podríamos afirmar que varias de las personas a las cuales nosotros pudiéramos encuestar no van a saber cómo se crea el dinero que nosotros actualmente utilizamos en cada uno de nuestros países. Entonces, la lección importante es, cuando nosotros ya sabemos cómo se crea el dinero, que actualmente es a través de la impresión de billetes sin ningún tipo de valor, podemos afirmar lo siguiente: el hecho de imprimir cada vez más y más dinero no hace más rica a la sociedad. Y esto no es simplemente un tema de una teoría, no es un tema de una hipótesis, sino que es algo que nosotros estamos viviendo y estamos contemplando en nuestra propia carne. Entonces, esa es una lección importante relacionada con el dinero. El dinero, otros datos importantes sobre el dinero relacionados con toda nuestra historia o la historia de la humanidad. El dinero metálico. En el año 640 aproximadamente antes de Cristo, el rey griego llamado Creso hace la primera emisión del dinero metálico expresado en oro. Aquí es quizás la primera vez que mencionamos dentro de toda la historia del dinero la palabra que conocemos actualmente y que tiene mucho valor relacionado con oro, el dinero metálico. En un principio el metal era vendido a granel, pero conforme pasó el tiempo y la metalurgia tomó mucha sofisticación, hizo posible que sea la acuñación de la moneda, al hacer este proceso mucho más sencillo para no tener que pasar o evaluar cada moneda de metal. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos al oro. ¿Y por qué el oro? ¿Por qué el oro se considera como moneda o como una reserva de valor? La respuesta es porque el oro cumple ciertas características ideales que a lo mejor otros metales no cumplen. Si nosotros vemos en esta imagen la evaluación de la tabla periódica en la parte izquierda y hacemos relación con ciertas variables que podrían hacer que algo no llegue a considerarse como una reserva de valor o dinero en específico, tenemos los siguientes datos, características que el oro sí cumple. Gases, no. O sea, gases no puede ser considerado ni como dinero ni como reserva de valor. Altamente reactivo, corrosivo, demasiado abundante, demasiado escaso. Si ustedes ven todas esas características en particular que estamos viendo en la imagen de la derecha, es algo
que si no cumple estas ciertas condiciones, hace que un bien no tenga la calificación de dinero o de reserva de valor. Demasiado Gigi, abundante, ¿sí? están comentando que no está pasando la diapositiva. Quedó en resguardo de valor. Déjame ver. Déjame ver. Espera, voy espera, porque yo sí, déjame ver, vamos a ver. Yo me quedé en resguardo de valor. Sí, quedó ahí, por eso no se estaba entendiendo lo que vos decías con lo que se estaba viendo. Listo, espera, vamos a ver. Voy a dejar de compartir y comparto nuevamente. Dale. Listo, voy de nuevo. Pongo modo presentación. Ahora sí vemos ¿Sí? interiorizando. Julio César, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, no sé dónde, aquí se quedaron, ¿verdad? Resguardo de valor. Sí. Bueno, rápidamente hablaba un poco de ciertas características, hablaba de la unidad de valor, que para que algo sea considerado dinero, debe ser o cumplir la característica de ser divisible, unidad de valor. Luego mencionaba a nivel de la presentación sobre algo importante, acercándonos un poco a lo que ya conocemos, la impresión del dinero. Aquí les mencionaba es, si nosotros hacemos una encuesta, una pregunta a cualquier persona en nuestro país y le decimos cómo se crea el dinero, difícilmente creo que obtengamos una respuesta positiva o acertada en base a lo que en realidad es y cómo se crea el dinero. De ahí surge la lección importante de decir que el hecho de imprimir cada vez más dinero, y esto lo hemos visto con Estados Unidos, quien en estos últimos 2 años en la pandemia ha creado más del 40% de su masa monetaria desde que se empezó o desde que existe el dólar, y observamos que esta creación descomunal del dinero, que justamente ha repercutido en el hecho de la alta inflación que cada uno de nosotros estamos viviendo en nuestros diferentes países, la impresión masiva de este 40% de su masa monetaria no ha hecho ni que las personas estadounidenses sean más ricas, ni mucho menos que el país lo sea. Entonces, allí es donde la lección importante tiene mucho que ver en su enunciado de decir que el hecho de imprimir cada vez más y más dinero no hace ni a la sociedad ni a las personas más ricas. Luego les hablaba de cuando se empieza a escuchar relacionado con el dinero en el año 640 antes de Cristo, el dinero metálico. Y ahí les proporcionaba algunos datos en particular. No me detengo mucho para no comer mucho el tiempo. Y luego llegamos un poco al oro, algo todavía que tiene muchísimo valor, que es considerado como una reserva de valor en nuestra actualidad. Y les explicaba aquí a nivel visual de por qué algunos, viendo la tabla periódica, algunos elementos no cumplen o no fungen como una reserva de valor o como dinero específicamente. Y vemos algunas de esas características a la derecha. Si algo es demasiado abundante, no puede ser considerado dinero. Alguien podría preguntar acá, si algo es demasiado abundante, no puede ser considerado dinero, pero vos dijiste hace un rato que la sal es considerado dinero. Pero veamos que la sal, aunque es abundante a nivel del océano, depende en el momento y la circunstancia en la cual nosotros nos encontremos. Y quiero poner ahorita un ejemplo que iba a utilizar más adelante, pero para que podamos entender este concepto. Nosotros ahorita consideramos como dinero a los dólares, los billetes verdes de mucho valor, especialmente en los países de Argentina y de Venezuela, en las cuales la volatilidad es sumamente alta. Pero yo les digo algo, si nosotros por X razón vamos navegando en un bote, en un barco, etcétera, y vamos a parar abandonados en una isla X, nosotros llevamos muchísimos dólares. La pregunta es, ¿esos dólares que nosotros actualmente consideramos como dinero en esa isla nos va a servir a nosotros como dinero? La respuesta es no. Si nosotros pasamos alrededor de, no sé, unos cuantos meses, siendo bastante dramáticos, en esa isla y, por ejemplo, se dividen en 2 grupos y una parte del grupo tiene acceso
por ejemplo, a cocos, a cangrejo, a pescado, y otra parte de la isla tiene acceso a otro tipo de elementos, objetos, etcétera, lo que vamos a utilizar posiblemente como dinero va a ser el trueque, porque aunque nosotros tengamos los billetes verdes que actualmente consideramos como valor, dependiendo de las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos, ese dinero no tiene valor para nosotros. Posiblemente utilicemos los dólares para poder encender algún tipo de fogata o algo en esa isla que nosotros nos encontremos perdidos. Entonces, pero a nivel global, cuando algo es demasiado abundante, por ejemplo, si ahorita la sal fuera considerada como dinero en cada uno de nuestros países, fuéramos al mar y pudiéramos hacer dinero. Los gobiernos eso lo saben y no lo van a permitir, y tampoco a nivel como un criterio lógico es como bastante razonable del por qué razón algo que es muy abundante no puede ser considerado especialmente como una reserva de valor como lo es el oro. Y allí algunas características para que ustedes tomen captura de pantalla a la imagen en particular. ¿Qué propiedades cumple el oro específicamente? Y aquí me gustaría que ustedes vayan haciendo esa relación cuando nosotros decimos que, por ejemplo, Bitcoin es el oro digital o el oro 2.0. ¿Por qué? Porque Bitcoin cumple a cabalidad cada una de estas características que ustedes están viendo citadas en esta, o plasmadas, mejor dicho, en esta imagen. Que algunas de ellas son escaso. Cuando decimos que el oro es escaso y por eso es reserva de valor, hagamos el símil con Bitcoin. Bitcoin es escaso porque únicamente van a existir 21 millones de Bitcoin, inclusive más escaso que el oro. El oro es portátil en cierta manera, pero a la vez, díganme ustedes, si ustedes fueran millonarios, no van a andar cargando una barrita o un lingote de oro para que alguien se los pueda robar. Bitcoin de igual manera es portátil y es tan portátil que nosotros podemos viajar de un país a otro y lo podemos llevar desapercibido. Portátil. Divisible. El oro es divisible. Nosotros obtenemos diferentes artículos del oro, cadenas, anillos, relojes, lingotes de oro, etcétera. Bitcoin también es divisible. Las unidades más pequeñas que conocemos se conocen como Satoshi. Y el oro también tiene una particularidad que es fungible. ¿Qué se entiende por fungible? Básicamente es que no puede cambiar. Entonces, que mantiene su valor donde sea que él esté, en cualquier país. Lo mismo sucede con Bitcoin. Difícil de falsificar el oro, aunque sabemos que hay mucho oro chaveleado, pero quien sabe o conoce, sabe fácilmente identificar si algo es oro o no. Bitcoin inclusive es mucho más difícil de falsificar, casi imposible. Y luego fácil de autenticar, algunas propiedades en específica. Avanzamos un poco a nivel de la historia, acercándonos a la actualidad y llegamos al Imperio Romano, el famoso Imperio Romano del cual todos nuestros países tienen algo en particular que aprendimos de ello, especialmente de las leyes, de la representación del Estado, etc. Y vemos en esta imagen algunos datos bien particulares. Quienes han leído la Biblia en algún momento habrán escuchado de ciertas palabras en especial relacionadas con dinero. Por ejemplo, el denario. Si ustedes ven en esta imagen, el denario pesaba cerca de 3,9 gramos y estaba relacionada con la plata, y había otra moneda que se llamaba el aéreos, que pesaba 8 gramos y tenía su base en oro. Y ahí hay otros datos en particular a nivel de la imagen. Avanzamos un poco en el tiempo y llegamos al año 312 y al 1435 antes de Cristo con el Imperio Bizantino. En la decadencia del Imperio Romano toma las riendas el emperador Constantino y le da fuerza a la moneda llamada besant, siempre basada en oro. Avanzamos y llegamos un poco a la época del Renacimiento. En el año 1252 encontramos a otra moneda que se llamaba florín, cuyo peso era de 3,2 gramos y estaba basada en oro puro. Avanzamos, llegamos a 1817, donde Inglaterra adopta el patrón oro. Aquí es quizás la primera vez que nosotros escuchamos hablar sobre patrón oro, que hoy constantemente cuando hablamos del dinero lo estamos escuchando.
La libra esterlina de 7.3 gramos de oro en Inglaterra entre el año 1817 y el año 1914. La libra esterlina es una de las monedas más antiguas de la humanidad. Tiene sus raíces desde la época del rey Enrique II en el año 1158. Sin embargo, no es hasta 1817, que es la fecha que presentamos originalmente, después de las guerras napoleónicas, que se adopta el patrón oro oficialmente. Avanzamos un poquito en el tiempo y vamos llegando a la etapa que nosotros ahora en nuestros días podemos calificar como etapas oscuras. Y es algo a lo que conocemos o identificamos como el dinero fiat. Aquí es donde ya ciertas palabras van tomando sentido, palabras que nos afectan directamente a cada uno de nosotros, como son la inflación, el dinero fiat, y ya van sonando ciertas entidades como los bancos centrales. La Primera Guerra Mundial marcó el final de una era en la cual la política monetaria era decisión del libre mercado y marcó el inicio del dinero gubernamental. Cuando nosotros escuchamos sobre dinero fiat, relacionémoslo como dinero gubernamental que sabemos es emitido por los bancos centrales. Un pequeño resumen hasta dónde estamos actualmente. Hablamos un poco de trueque, de oro, la Primera Guerra Mundial, la instalación de los bancos centrales en 1914 y el inicio de las monedas fiat. Llegamos a algo, un fenómeno que nos está afectando fuertemente a cada uno de nosotros en nuestros países, en unos países mucho más que otros, pero lo estamos sintiendo y lo siente cada uno de nosotros, especialmente quizás las poblaciones más desfavorecidas y más vulnerables en nuestro país, la inflación. Unas semanas después del inicio del conflicto en Sarajevo, la mayoría de las economías mundiales anuncian la cancelación de la convertibilidad de la moneda gubernamental al oro, dando inicio a la era de la expansión económica infinita y el fenómeno devaluatorio de la inflación, que los gobiernos prefieren subir los impuestos en tiempos de guerra. Con esta política, los gobiernos pueden continuar una guerra sin importar si se acabó el oro o no, sino hasta explotar las riquezas de todos sus ciudadanos a través de la inflación. Los que estuvieron en la sesión pasada escucharon que yo emití una frase un tanto personal que la he escuchado de diferentes expertos que me llamó mucho la atención y la doy como cierta. ¿Cuál es esta frase? Es de que el fenómeno de la inflación al final es un robo que viene de parte de los gobiernos y golpea a los menos desfavorecidos. Y hacía un símil con algo en particular de una noticia que ha salido recientemente como unos 3 días, en donde el Congreso de los Estados Unidos con bombo y platillo anunciaba que había tomado ciertas medidas para poder en cierta medida bajar el tema de la inflación. Los gobiernos crean la inflación y también ayer publicaba un tweet que se me vino a la mente haciendo una analogía. Es como que, por ejemplo, la inflación viene y a los ciudadanos les quiebra los pies. Vienen entonces los gobiernos y mandan a hacer muletas, y estas muletas son las medidas económicas tomadas a nivel del Congreso. Te dan las muletas luego de que te han quebrado los pies y quieren que nosotros como ciudadanos les aplaudamos a ellos por estas medidas que están haciendo cuando ellos son los creadores de la inflación. Cuando hablamos también de la guerra, si ustedes notan, aunque suene un poco a nivel de discurso, hay algo bastante importante. Cuando nosotros hablamos de posicionar, por ejemplo, a Bitcoin como la moneda de predominancia a nivel mundial, estamos hablando no solamente de dinero, y eso es parte de lo importante que nosotros debemos de entender. Estamos hablando de que a través de esto nosotros como personas que formamos parte del mundo, de la tierra en particular, tenemos la oportunidad de quitarles poder de decisión a los gobiernos. Si un gobierno quiere financiar una guerra, ¿qué es lo que hace? Imprime dinero y compra armamento o vende armamento. Pero si nosotros como personas somos quienes tenemos el poder del dinero, les limitamos esa capacidad.
Y ese es parte del miedo que tienen los gobiernos actualmente de perder ese poder de toma de decisión que ellos manejan a través del control del dinero. Por eso, a veces cuando hablamos de Bitcoin hay un tema importante, es la separación entre el Estado y el dinero. Eso es muy importante. Luego llegamos a la parte del dinero fiat. En latín significa por decreto, imagínense, eso es bien importante. O sea, dinero fiat tiene su significado en el latín de algo que significa por decreto, y es que así es, o que así sea. Dinero gubernamental respaldado por metal. Bajo un patrón oro, en esta forma de dinero, el gobierno solo tiene la función de acuñar moneda o imprimir dinero respaldado por reservas físicas o reservas de oro, que es lo que ocurrió antes de 1971. Es posible canjear el papel por oro físico en cualquier momento, lo que ocurrió antes de 1971. En el año de 1944 ocurre algo que tiene mucho impacto a nivel de toda la historia relacionada con el dinero y las reservas de valores. En 1914 nace el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, que suena mucho en nuestros países en este tiempo. Nace del tratado llamado Bretton Woods, donde se define que el dólar sería la moneda predominante y que la convertibilidad del resto de monedas debería de girar en torno a él. Desde 1914, y este dato guárdenlo porque es importante, desde 1914 hasta el año de 1971, el dólar estuvo respaldado en oro. Si hacemos la pregunta de 1971 al año 2022, ¿cuál es el respaldo del oro? Prácticamente el oro no tiene respaldo en nada. El dólar no tiene respaldo en nada. El dólar que nosotros tenemos, que a veces usamos, es simplemente basura que nosotros le damos un valor o que el gobierno le da un valor, pero no tiene su respaldo absolutamente en nada. Guarden esos datos que son realmente importantes. Desde 1914 al 71, el dólar tuvo su respaldo en oro y como ustedes ven, desde allí va tomando esa predominancia a nivel de potencia en donde sería la moneda predominante. Y es lo que actualmente estamos viendo, aunque ya hay ciertas monedas como el caso del yuan chino que le está haciendo la competencia al dólar y obviamente ahora nosotros que estamos apostándole al tema de Bitcoin. Bueno, avanzamos un poco y vamos llegando ya a nuestra era. Avanzamos en el tema de la libertad individual respecto al dinero. Dinero y la libertad individual. Entramos a la pregunta base. ¿Deben los gobiernos controlar el dinero? ¿El dinero es lo que el Estado dice que es? La verdad, eso no suena mucho. Bajo un sistema de dinero puro o patrón oro, el gobierno tenía que actuar de una manera que ahora nos parece inimaginable. Tenía que ser fiscalmente responsables. Bajo la política de monetaria keynesiana, el dinero es lo que el Estado dice que el dinero es. La cultura del consumismo, el gasto continuo es alentado y eso lo vivimos nosotros en nuestros países. Los bancos centrales de cada país mantienen una inflación permanente, la cual es un impuesto que diluye nuestros ahorros año a año. Cuando veamos con Dami en unas presentaciones que él tiene, vamos a entender mucho mejor este tema de qué impacto tiene. Los bancos centrales mantienen una inflación permanente. Los dólares se están utilizando para perpetuar guerras, algo que mencioné anteriormente. O sea, los dólares o la impresión del dinero les sirve a los gobiernos, especialmente a las potencias, para imprimir y para perpetuar dólares en base a intereses políticos o geoestratégicos que ellos definen o tienen. La impresión de los billetes de los bancos centrales no va a funcionar para siempre. Por ello, inicia una nueva etapa que llamamos como etapa del renacimiento, o cada quien independientemente puede ponerle el nombre que mejor le parezca, pero es una etapa de revolución y de cambio, similar a como se hizo cuando llegó el oro. Hablamos del dinero digital, a lo que conocemos o podemos llamar o denominar como renacimiento digital. Y aquí es donde entra un simbolito que nos gusta ver a muchos y es cuando hablamos de Bitcoin. Bitcoin nace en el año 2008
y Bitcoin es el primer protocolo de criptoeconómicos o basado en criptología de la historia. La filosofía detrás de Bitcoin es, por primera vez tenemos una moneda desligada del poder gubernamental. Por primera vez nosotros como humanidad disponemos de un dinero en el cual los gobiernos no pueden meter mano ni tampoco tienen injerencia de cómo se debe usar y cómo no se debe usar. Bitcoin tiene casi las mismas características que el oro, lo vimos en una lámina que presentamos anteriormente, y hay un dato más impresionante, todavía es mejor. Pueden surgir muchas preguntas en la actualidad relacionadas con la volatilidad, etcétera, pero es algo que nosotros podríamos dedicar tiempo para responder, pero vamos a ver que va a ir evolucionando con el tiempo. Entonces, déjenme ver. Y ahora, ayer presenté esta pregunta que es Bitcoin el dinero del futuro? Y nuevamente quiero dejarles esa interrogante en cada una de sus mentes. Ayer hablamos un poco de Bitcoin, unos 15 minutos. Hoy hemos dedicado más tiempo de manera educacional para que entendamos qué es el dinero, y cuando nosotros hacemos una relación entre el dinero antiguo, lo que tenemos ahora con el dólar, y el dinero que representa, en este caso, Bitcoin en particular, nosotros podemos ir a hacernos la pregunta o divagar en decir, ¿Bitcoin es el dinero del futuro o no? Si no lo tenemos muy claro, pues allí todavía recordemos que el tema de Bitcoin es una madriguera, e instamos a cada uno de ustedes para que siga investigando o pueda seguir sugiriendo algunos temas en particular para que podamos conocer mejor. Dejo entonces hasta acá esta parte de la presentación y le doy paso a Dami para que veamos lo que a continuación viene. Gracias, Gigi. Bien, ahí se ve bien, se escucha bien, ¿no? Sí, dale. Bien. Bueno, la parte que me toca a mí es un poco más actual y lamentablemente un poco más triste. Vamos a hablar de las finanzas inteligentes a través de ahorros y préstamos a tasas justas, pero antes vamos a ver un poquito más de contexto. Primero me gustaría hablar de los casos de uso de esto que vamos a hablar, que es lo interesante, ¿no? Porque vos me podés decir, me vas a hablar 20 minutos, media hora de algo, y yo, ¿cómo lo puedo usar? O quiero ver casos de uso reales. Entonces, tenemos la imagen real, ¿sí?, de un usuario de Tropicus, el cual él está fuera del sistema bancario tradicional, él cobra sus ingresos a través de criptomonedas, y cuando quería comprarse una moto, no podía. Es decir, vas al banco, bueno, mira, vos no tenés ingresos, ¿sí?, en pesos argentinos. Te podemos dar hasta este monto, que es un monto muy bajo, ¿sí?, porque no tenés cómo justificar los ingresos, y al no poder justificarlos, no tenés forma de demostrarle al banco que vos lo vas a pagar esa deuda. O no te pueden embargar el sueldo, ya que no hay un respaldo, ¿sí?, de fondos. Entonces lo que él hizo, tenía Bitcoin y lo puso como garantía. Y acá ustedes me pueden decir, ¿y por qué no vendió los Bitcoin y con eso compró la moto en vez de sacar un préstamo? Bueno, acá la idea puede ser, él lo que explica es que los Bitcoin están a un precio barato para él, entonces no es un buen momento para venderlos. Entonces lo que él hizo es ponerlos como garantía, ¿sí?, y poder sacar un préstamo en dólares digitales, que ayer estuvimos hablando de DOC. Acá en Argentina fue a un lugar donde a través de P2P, ¿sí?, o sea, persona a persona, él envió los DOC y la otra parte le dio pesos argentinos. Con esos pesos argentinos, él fue y se compró la moto.
Entonces, lo que nos explica es, yo la moto la arreglo, la uso, y después cuando quiera vender la moto, la vendo y voy repagando parte del préstamo. Mientras tanto, voy pagando el préstamo con lo que puedo, día a día, semana a semana o mes a mes, ¿sí? Depende lo que vaya generando de ingresos y lo que pueda ir aportando. Este es un caso de uso. Y después tenemos el de otra chica que vino de Venezuela a Argentina. En Argentina estuvo trabajando, no pudo mejorar el estilo de vida que tenía en Venezuela y decidió irse a Paraguay a través de otra oferta de empleo. El problema era que para mudarse de Argentina a Paraguay necesitaba tener dinero y faltaba para la fecha de pago. Entonces, lo que hizo fue ahorros que ella tenía en Bitcoin, los dejó como colateral y sacó un préstamo en dólares digitales. Hizo su mudanza a Paraguay, se estableció, pudo comprar los servicios y los alimentos necesarios para estar allá, y cuando le depositaron el sueldo, ¿sí? Repagó el préstamo. ¿Sí? Estos son dos ejemplos de caso de uso, pero pueden haber muchos más. ¿Sí? Por ejemplo, yo en lo personal voy a cambiar el auto haciendo lo mismo. ¿Sí? Voy a dejar Bitcoin como garantía, voy a sacar dólares digitales y voy a ir pagando el préstamo como pueda, ¿sí? Y la cantidad que vaya pudiendo pagar. Bien, ahora, el tema de los ahorros en dólares. Sobre todo nosotros que estamos en Argentina, podemos pasar de ver el dólar de 240 pesos a 300, 340, ¿sí? Entonces, la pregunta que está acá un poco irónica, ¿sí? ¿El dólar subió o tu moneda local bajó? ¿Sí? Que en realidad acá en Argentina son los dos casos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de la inflación en América, ¿sí? Bien, ayer estuvimos adelantando un poquito, ¿sí? De lo que hablamos, el tema de la inflación, perdón. Los argentinos estamos acostumbrados ya a lidiar con una de las inflaciones más altas del mundo, ¿sí? No solamente de Latinoamérica, y una de las monedas más devaluadas, ¿sí? Tenemos que tener toda una serie de estrategias para hacer rendir nuestros ingresos mensuales. En este país, como hablamos ayer, algo tan sencillo como, por ejemplo, hacer las compras semanales, diarias o mensuales, ¿sí? Puede ser más difícil que ganar un juego de estrategia. No es cuestión de agarrar las bolsas, agarro el auto o voy caminando, voy al supermercado o a la tienda de barrio más cerca y compro lo que necesito, ¿sí? Acá primero nos sentamos a planificar qué día ir a qué supermercado y qué productos comprar, ¿sí? Y poder aprovechar las ofertas que hay, los descuentos y las formas de pago que nos ofrecen, desde los supermercados y desde los bancos, o quizás ofertas, ¿sí? de una tienda de barrio, ¿sí? Que nos dicen esta semana hay descuento pagando con X tarjeta a través de X banco, o tenés 3 cuotas sin intereses, que acá 3 cuotas sin intereses son más o menos 3%, ¿sí? De inflación por mes. Entonces, a nosotros nos sirve, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La aceleración de la inflación en este año, que ya alcanza el 64% interanual, ¿sí? Y sigue en aumento, y la rápida depreciación del peso argentino, que perdió un cuarto del valor contra el dólar solamente en los primeros 6 meses del año, y no sabemos lo que nos espera, ¿sí? Hizo que tengamos que agudizar aún más nuestro ingenio a la hora de manejar nuestras finanzas, ¿sí? Porque la forma que lo veníamos haciendo, a pesar de buscar precios, de buscar lugares y de buscar productos específicos para comprar en X momento o en X supermercado quizás, ¿sí? No nos alcanza porque la inflación va más rápido que el aumento del sueldo. Entonces, tenemos que descifrar también la forma de resguardar el valor de nuestros ahorros, ¿sí? Si es que logramos
tener algún sobrante a fin de mes. ¿Sí? Pues la verdad que hay gente que ni siquiera llega a fin de mes, gente que llega con lo justo, y gente que a veces llega y le queda algo, ¿sí? Un pochito le decimos nosotros, un poquito para guardar o comprar dólares. ¿Sí? Ahora, otro problema que tenemos, ¿sí? Son los fuertes controles de capital. ¿A qué me refiero con esto? Acá en Argentina los llamamos cepos, ¿sí? Que restringieron mucho el acceso al dólar. Estos cepos son prohibiciones que pone el gobierno, ¿sí? Para hacernos de la moneda extranjera, y en este caso el dólar estadounidense. Hoy no se pueden comprar dólares a su valor oficial, ¿sí? Aproximadamente creo que el oficial está entre 135, quizás un poco más, ¿sí? Para adquirir un dólar, ¿sí? Y además hay que pagar una tasa del 65%, ¿sí? De impuestos. Y lo máximo que podemos comprar, como hablamos ayer, son $200 mensuales, ¿sí? Esto hablando del dólar oficial. ¿Sí? Entonces, y además, si consumimos Netflix, Spotify, ¿sí? O quizás otros que nos cobren en dólares, esos dólares que capaz que pagamos $5 de Spotify y Netflix, esos $5 se nos descuentan del cupo mensual, ¿sí? Es decir, que si podíamos comprar 200 por consumir Spotify y Netflix, tenemos $5 menos para comprar. Es decir, podemos acceder como máximo a $195 mensuales. Ahora, esto solamente lo tienen permitido, ¿sí? Comprar quienes cobran, ¿sí? En banco y trabajan para empresas que no recibieron ayuda financiera del Estado durante la pandemia. Durante la pandemia las empresas podían solicitar, ¿sí? Eh, una ayuda del gobierno que se llamaba ATP, donde el gobierno te pagaba la mitad de tu sueldo, ¿sí? Y la otra parte te la pagaba la empresa, tu empleador. Entonces, las personas, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en una empresa y recibía el 50% de mi sueldo a través del Estado y el otro 50% me lo pagaba mi empleador, ¿sí? A mí me bloquearon, ¿sí? Mi número de documento para poder acceder a los dólares, ¿sí? Siendo que yo no tengo nada que ver porque yo no pedí esa ayuda. La ayuda, la realidad, la pidió la empresa. Pero a mí me bloquean para poder comprar dólares, ¿sí? Cuando en realidad, como mucho, se lo tendrían que bloquear a la empresa. Si vos pediste una ayuda del Estado, vos ahora no podés comprar dólares, pero no. La gente trabajadora es la que no puede acceder a esos dólares. Bien, volviendo un poco a la lámina de la presentación, acá vemos Brasil, México, Chile, Perú y Colombia, ¿sí? La inflación que tuvieron, esto es del año pasado, 2021, ¿sí? En azul está en celeste, perdón, está la mensual, y anaranjado está la anual, ¿sí? Y después abajo, ¿sí? Fíjate que dice la inflación de Venezuela, ¿sí? 686%, ¿sí? En 2021. Y ya directamente está descartada del gráfico, ¿sí? Y después vemos al costado la de Argentina del año pasado un 54, nosotros vamos actualmente con una 64 actualmente y todavía falta poco menos de medio año. Ahora, los países de América Latina con las peores devaluaciones de su moneda frente al dólar. Nos vamos a enfocar, obviamente, en la de Latinoamérica, pero vemos que hay otros países. Y fíjate que teníamos del año pasado, ¿sí? Chile y Argentina, ¿sí? Después Colombia, el Real Brasilero y demás. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? En Argentina tenemos una moneda que prácticamente pierde valor día a día sin hacer nada, solamente con tenerla, y además no tenemos la posibilidad de acceder a los dólares, ¿sí? Venezuela y Argentina siguen a la cabeza en una liga aparte, ¿sí? Y a nivel general, la región sufre los coletazos de la pandemia, ¿no? Registrando alzas que no fueron vistas en décadas, ¿sí? Después tenemos que en Latinoamérica, además de Venezuela y Argentina, ¿sí? Que sufren problemas inflacionarios, ¿sí? Que ya podríamos clasificar como crónicos, ¿sí? Algo ya natural para nosotros, que la gente dice, ¿y cómo hacen para vivir con esa inflación? Yo creo que ya prácticamente buscamos estrategias para sobrevivir así.
No es que pensamos que esto en algún momento va a cambiar, sino que sabemos que va a empeorar y buscamos adelantarnos, ¿sí? Para sufrirlo lo menos posible, ¿sí? Y después los países más afectados hasta el momento, actualmente, ¿sí? Brasil, Chile y Paraguay. Ahora tenemos que a comienzos del 2022, ¿sí? La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, entregó un informe que detallaba, ¿sí? Cómo la pandemia había aumentado los índices de pobreza en Latinoamérica, llevando a 5 millones de personas, ¿sí? a pasar la lista de pobreza extrema. ¿Sí? Esto es la gente que ni siquiera puede satisfacer las necesidades básicas de alimentación. ¿Sí? Un escenario terrible que, más terrible que estos datos, es que está lejos de mejorar. ¿Sí? Apuntamos, lamentablemente, a empeorar esta situación. ¿Sí? Después, otro tema es el aumento de los costos de las materias primas, ¿sí? Como el petróleo, distintos tipos de alimentos. Por ejemplo, nosotros mismos en Argentina, el billete de mayor denominación, que es el billete de 1.000 pesos, no nos alcanza para comprar una botella de aceite. ¿Sí? Entonces, en lugares como Argentina o Panamá, la gente salió a la calle a exigir, ¿sí? Medidas que permitan menguar el impacto, ¿sí? De los precios que suben, ¿sí? A mayor velocidad de lo que suben los salarios. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Las tasas de interés en créditos de consumo en Latinoamérica, ¿sí? Esto es del año pasado y tenemos unas tasas, ¿sí? De créditos muy altas, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina el 92%, o sea, estamos casi pagando el doble. Y esta es una de las razones por la que nace Tropicus. Primero, lo complicado que es acceder a un préstamo, ¿sí? A obtener un crédito, y cuando finalmente podemos acceder a ese crédito, no obtenemos la cantidad de dinero que queremos y después que las tasas son altísimas, ¿sí? Porque está bien, los créditos suben, la inflación sube, pero los salarios no suben. Entonces, pagar las cuotas, ¿sí? Fijas que tenemos un día fijo, tenemos una cuota fija, llegar a pagar eso, y si nos retrasamos, que nos cobren intereses altísimos, ¿sí? Es muy complicado. Actualmente, en este caso en Argentina, ¿sí? Creo que en Venezuela pasará lo mismo, la gente no quiere ir a los bancos a solicitar préstamos, ni bancos ni fintech, ¿sí? Empresas de tecnología. En este caso también tenemos Ualá, tenemos Mercado Pago, que los créditos son súper fáciles de pedir, son súper cómodos hacerlo a través de la plataforma, con un solo clic, pero lo difícil es pagarlo, ¿sí? Y la poca flexibilidad que tienen al momento de realizar los pagos. Ahora, índice global de adopción DeFi, ¿sí? Esto es algo interesante, porque podemos ver que la gente está adoptando las criptomonedas, pero no DeFi, ¿sí? Las finanzas descentralizadas. ¿Sí? Hay gente que me descargo, por ejemplo, Lemon, me descargo Buenbit, compra los primeros Bitcoin o usan la tarjeta. Hay gente que capaz que no tiene ni idea. ¿Sí? Usa la tarjeta y decís, uy, mira, me dio el 2% de reintegro en Bitcoin, o yo puedo elegir el DAI para que me dé, ¿sí? Lo que vimos ayer, el dólar digital descentralizado, y voy generando un interés poco a poco, ¿sí? Ahí estoy viendo que preguntan el concepto de DeFi, ¿sí? Son las finanzas descentralizadas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con finanzas descentralizadas? Cuando nosotros mismos manejamos nuestro propio dinero, es decir, que nosotros somos nuestro banco, que tenemos nuestras monedas, las tenemos bajo nuestro control y nosotros mismos podemos buscar diferentes alternativas, ¿sí? Plataformas, como en el caso de Trópico, que después vamos a ir viendo este tema, y puedo poner, por ejemplo, si tengo DOC, dólares digitales, ponerlos a generar un interés, por ejemplo, del 6% anual, ¿sí? En dólares, en DOC. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy dueño de mis propias finanzas. Yo tengo mi dinero, tengo las llaves privadas, que vimos ayer el concepto cuando estuvimos hablando de las billeteras, tengo el control de mi dinero
y puedo depositarlo en un lugar sin dejar ningún dato. Yo entro a Tropicus, deposito $1000 y nadie me dice, ¿de dónde sacaste estos $1000? ¿Cómo los compraste? ¿Los compraste con dólares, con pesos? ¿De qué país sos? ¿Cómo es tu nombre, tu apellido? No tengo que dejar ningún dato. ¿Sí? Solamente tengo que tener una billetera, conexión a internet, ¿sí? Y obviamente las criptomonedas, en este caso los dólares digitales disponibles para poder hacer esta operación. Entonces, la gente está adoptando las criptomonedas, las está usando, pero no está adoptando DeFi, ¿sí? Que nos aporta mucho valor. Fíjate acá que tenemos un dato bastante interesante, que es el porcentaje del volumen total de transacciones, ¿sí? Por tamaño de transacción para la actividad de criptomonedas. Parece medio de un trabalenguas, ahora lo vamos a bajar un poco a la realidad, a hacerlo más simple, pero más que nada para que vean los colores, ¿no? El naranja, que esto del año 2020 y 2021. El color naranja, ¿sí? Son las grandes instituciones, ¿sí? Gente que tiene más de 10 millones, ¿sí? de dólares en criptoactivos. Los institucionales, que es un color más amarillento, que tienen entre 1 millón y 10 millones de dólares. Los profesionales, ¿sí? Los rosas, que son los que tienen entre $10.000 a 1 millón de dólares. Después, los azules, ¿sí? Los que tienen desde $1.000 hasta $10.000. Y después, nosotros, ¿sí? O sea, los pequeños inversores que tienen menos de $1.000. ¿Sí? Nosotros estamos en el azul y el celeste, ¿no? Pero fíjate la línea, prácticamente 2021 no se ve el color celeste. O sea, gente que tiene menos de $1.000 invirtiendo en DeFi, en finanzas descentralizadas. ¿Sí? Y fíjate que el caso del azul, ¿sí? La gente que tiene entre 1.000 a 10.000 dólares, cómo fue bajando el volumen. Entonces, podemos ver que las grandes instituciones, gente que tiene más de 10 millones de dólares, los que más tienen son los que más plata hacen. ¿Sí? Las DeFi, ¿sí? Las finanzas descentralizadas, para nosotros, que nos ayudan sobre todo en Argentina, Venezuela, todos estos países de Latinoamérica que tenemos problemas de inflación, problemas de devaluación, ¿sí? No las estamos aprovechando. ¿Por qué? Un motivo puede ser por falta de conocimiento, por miedo, ¿sí? Porque es algo nuevo. Y mucha gente, y yo no sé, y si me meto y pierdo lo poco que tengo, que obviamente yo empecé así, y creo que todos empezamos así. Nadie arranca sabiendo, pero es probando, de a poco. ¿Sí? Yo, por ejemplo, Tropicus, cuando salió, lo probé. A ver, voy a depositar mis Bitcoin. Lo probé, vi que me generaba interés cada 30 segundos, dije, bueno, ahora me voy a animar a pedir un préstamo. Pedí un préstamo y dije, bueno, yo tengo que pagar el 9%. Los puedo llevar a otras plataformas donde me pueden generar cerca de un 19%. Y ese 10%, ¿sí? Me queda para mí, mientras que el 9% lo pago el préstamo. Y entonces voy probando, bueno, pruebo así, lo devuelvo. Y después vas viendo, bueno, lo dejo para generar interés. En caso de necesitar otro préstamo, ¿sí? Lo puedo hacer. Ya probé que funciona y que me sirve. Ahora tenemos la evolución del ecosistema de Bitcoin en las finanzas descentralizadas. ¿Sí? Esto quiero hacer primero una aclaración, ¿sí? Que las finanzas descentralizadas en Bitcoin, Bitcoin, la red principal, no existen. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de RSK, lo que hablamos ayer, que ahora vamos a profundizar un poco más de este tema. ¿Sí? Vamos a ver qué es y demás. Entonces, acá ya podemos ver cómo la gente que tiene Bitcoin, ¿sí? Se anima a decir, bueno, voy a usar las finanzas descentralizadas. ¿Para qué? Para que mis Bitcoins generen interés, pero no dejarlo en un lugar como por ejemplo Nexo, ¿sí? Que es como un banco digital, donde yo confío en ese banco digital, ¿sí? Y me pueden bloquear los retiros para que no pueda retirar, o se pueden ir y llevarse mis criptomonedas, ¿sí? O mis Bitcoins. Lo pongo en un lugar donde yo sé que cuando quiero dejar de invertir, lo puedo hacer.
¿sí? Entonces, fíjense en cómo fue subiendo este volumen. La gente fue probando, funcionó, y fueron entrando otras personas, ¿sí? Al ecosistema de Bitcoin en las finanzas descentralizadas. Ahora, ustedes me dicen, hablaste un montón de RSK. ¿Qué es RSK tanto que lo estás nombrando? ¿Sí? Entonces, ayer pudimos introducirnos un poquito en este tema, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lleno de RSK. Entonces, RSK es una sidechain, ¿sí? ¿Qué quiere decir una sidechain? No está en la red principal de Bitcoin, ¿sí? Entonces, una sidechain es una cadena lateral, ¿sí? Que se conecta, ¿sí? Ya te perdimos también. ¿Cómo? Te perdimos un momento, te digo. Ah, capaz que se fue el internet. Vuelvo a Sí, repetir. dale. Decía que RSK es una cadena lateral de Bitcoin, ¿sí? Comúnmente llamada sidechain. ¿Sí? Sidechain es en inglés, cadena lateral en español, ¿sí? El objetivo es agregar valor al ecosistema, ¿sí? Y expandir su alcance para los potenciales casos de uso de aplicaciones descentralizadas, ¿sí? O dApps. Entonces, vamos a bajarlo al español, ¿sí? Es una cadena de bloques alternativa, que es usada para mejorar las prestaciones de una que ya existe. En este caso, la cadena principal de Bitcoin que estuvo hablando ayer Ishi. Entonces, esto es posible a que esta nueva cadena, ¿sí? Puede ser conectada e interactúa, ¿sí? Con la de Bitcoin. Es decir, la sidechain RSK interactúa con la red principal de Bitcoin, ¿sí? Son dos blockchains diferentes. Entonces, en este caso, RSK, que es la sidechain o cadena lateral, se conecta con la blockchain de Bitcoin, ¿sí? Para así dotarla con la capacidad de correr contratos inteligentes, ¿sí? Ahora vamos a ver los contratos inteligentes también. Pero, ¿qué es lo que hace interesante a RSK? ¿Sí? Vos decís, existe la red de Ethereum, la de Binance, ¿sí? Lo interesante es que RSK es una plataforma de smart contract o contratos inteligentes que hace uso de la seguridad de la red de Bitcoin. Y ustedes saben que es la red más segura del mundo, ¿sí? ¿Y cómo lo hace esto? A través del merge mining, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? Se dota de las mejores cualidades de Bitcoin y de Ethereum. ¿Por qué digo de estas dos? De Bitcoin, de la parte de la seguridad, ¿sí? Y de Ethereum, de los contratos inteligentes. Ustedes saben que en la red de Bitcoin, la red principal, no se pueden correr contratos inteligentes. No hay aplicaciones descentralizadas. ¿Sí? Yo tengo mis Bitcoin y se los puedo transferir, por ejemplo, a Ishi, a Estefanía y viceversa. Pero no puedo interactuar de otra manera con otros protocolos, ¿sí? O otras plataformas. El caso de uso es limitado. Entonces, en este caso, dijeron, bueno, vamos a hacer que podamos interactuar con Bitcoin, ¿sí? Pero aprovechando la seguridad de Bitcoin, ¿sí? Que es una característica súper importante de la red principal, ¿sí? Entonces, lo define uno de sus cofundadores, ¿sí? Gabriel Kurman, como lo mejor de dos mundos, ¿sí? Lo mejor de Bitcoin y lo mejor de Ethereum. Bien, ahora, sin ser muy técnico, el merge mining es un protocolo que permite que dos blockchains distintas, ¿sí? Que comparten un mismo protocolo de consenso, puedan minarse de forma conjunta, ¿sí? Es decir, que los mineros de Bitcoin en la red principal puedan minar, ¿sí? También RSK y mantienen un alto nivel de seguridad, ¿sí? De forma simple, sencilla. Entonces, les permite a los mineros de Bitcoin minar, ¿sí? La sidechain de RSK usando el mismo trabajo, ¿sí? De la misma manera que se mina la red principal de Bitcoin, ¿sí? Entonces, hace que se convierta RSK en la plataforma de contratos inteligentes más segura del mundo. Bien, creo que hasta acá más o menos
podemos andar un poco más. Entonces, es importante resaltar que RSK es compatible con EVM. ¿Qué es EVM? Ethereum Virtual Machine, ¿sí? Entonces, hace que las aplicaciones de Ethereum puedan funcionar en RSK, ¿sí? Sin ningún tipo de modificación, ¿sí? Después, RSK, como habíamos dicho anteriormente, tiene su propia red y su propia cadena, ¿sí? Esa parte de la de Bitcoin, la principal, ¿sí? Pero no su propio token. Ustedes vieron que, por ejemplo, la red de Binance tiene su propio token que es BNB. En este caso, en vez de emitir una nueva moneda, ¿sí? Capaz que RSKC, que vendría a ser RSK Coin, por ejemplo, por darle un nombre cualquiera, ¿sí? Ellos lo que hicieron, ¿sí? Es utilizar Bitcoin como activo nativo. ¿Qué pasa? Bitcoin ya existe en la red principal. Entonces, en RSK se llama RBTC, ¿sí? O Smart Bitcoin, también conocido, ¿sí? Entonces, pueden ser dos redes separadas, ¿sí? Pero ambas redes, ¿sí? Mantienen una sola economía. ¿Por qué? Porque el RBTC y Bitcoin, ¿sí? Van en exactamente lo mismo. Los dos tienen el mismo valor. Es decir, que si yo quiero pasar un Bitcoin desde la red principal a la red Rostock, ¿sí? O RSK, va a tener el mismo valor. Cambia el nombre. En vez de ser BTC, se va a llamar RBTC. Pero ¿qué pasa? El valor va a ser el mismo. Si voy a tener la misma cantidad y voy a tener el mismo valor en dólares, por ejemplo. ¿Sí? ¿Esto a qué se debe? Que yo cuando quiero tener RBTC para interactuar con estos contratos inteligentes, si yo en el caso de tener un Bitcoin, ¿sí? Y lo paso a RBTC para poder interactuar, usar ese Bitcoin, yo lo que hago es, lo bloqueo, ¿sí? Esto se hace solo, no es que yo lo hago manualmente, se bloquea un Bitcoin en la red principal, ¿sí? En la red de Bitcoin, y se libera un RBTC, que es como que uno queda bloqueado. ¿Qué pasa? Yo después quiero volver a tener el Bitcoin, ese RBTC se elimina, desaparece, y el BTC, el Bitcoin, que estaba bloqueado en la red principal, ya se desbloquea para ser usado por el usuario. Es un poco complejo, pero así es como funciona, ¿sí? Que se llaman el wayback, ¿sí? Back-in es el de entrada, cambiar los Bitcoin a RBitcoin, y el back-out es pasar de RBTC a Bitcoin nuevamente, ¿sí? Puede resultar un poco confuso al principio, pero sin ser muy técnico, ¿sí? Es la explicación más sencilla. Ahora pasamos a las soluciones de escalabilidad, ¿sí? En capa 2. Ahí podemos ver cómo está dividido, tenemos un poco más gráfico, ¿sí? Bitcoin Blockchain, ¿sí? La red de Bitcoin nativa, que es capa 1. ¿Y cuál es el uso del intercambio de dinero electrónico entre personas? Para lo que nació, de lo que hablábamos. Yo le puedo enviar Bitcoin a Ishi, Ishi me los puede enviar a mí, ¿sí? Y ahí se acaba el caso de uso, ¿sí? Ahora, en capa 2 de Bitcoin, ¿sí? Ya entra Lightning Network, que es lo que habló Ishi ayer, ¿sí? Que son pagos más rápidos y más baratos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero usar Bitcoin en el día a día, yo no puedo usar la red principal de Bitcoin porque tarda bastante tiempo, y si yo voy a comprar una verdura, no puedo pagar $10 de comisión, por darles un ejemplo, ¿sí? Por $5 que yo gasto en la verdulería, capaz, ¿sí? Y el tiempo que tarda. Yo tengo que quedarme ahí hasta que el verdulero me confirme que le llegó. En cambio, con Lightning Network pago prácticamente nada, si son transacciones de bajo costo, de bajo volumen, perdón, y llega al instante, ¿sí? En segundos. Y después tenemos el caso de RSK, ¿sí? Que son las finanzas descentralizadas. Si yo poder operar con mi propio dinero, poner mi dinero a generar un interés, ¿sí? Y poder pedir un préstamo, dejarlo como garantía, como colateral, ¿sí? Mis Bitcoin, y poder pedir un préstamo en dólares digitales, ¿sí? Esto es posible gracias, ¿sí? A los contratos inteligentes que están en la plataforma de RSK.
¿sí? Es decir, que le dan una mayor funcionalidad, ¿sí?, a Bitcoin, pero siempre manteniendo una característica esencial de Bitcoin, que es la seguridad. Y para finalizar, ¿sí?, para repetir nuevamente, ¿cómo puedo ganar mientras aprendo? ¿Sí? La tarea de ayer, que era realizar un tweet sobre lo que aprendiste en clase, ¿sí?, etiquetando a Tropicus, depositar más de $5 en Tropicus, que vamos a tener la explicación hoy, llenar un formulario, y si sos uno de los primeros 50 estudiantes, le vamos a dar $10 en RBTC. Eh, Listo, Dami, yo creo que tú respondiste algunas de las preguntas ahorita que estaba repasando, pero si quieres, em, dejémoslo claro como en pocas palabras y aprovechemos ¿Sí? por si hay preguntas extras también a responderlas. Entonces acá dicen, me perdí en Bitcoin y RBTC. No entendí, ¿es Bitcoin o no? Respuesta concreta, Bien, corta. es un poco complicado al comienzo, pero podemos decir, Bitcoin funciona en la capa 1, ¿sí?, en la blockchain de Bitcoin. Ahora, cuando yo quiero interactuar con contratos inteligentes o plataformas descentralizadas, con Bitcoin no lo puedo hacer, porque Bitcoin es solamente para enviar y recibir dinero. Entonces, tengo que pasar a la blockchain de RSK. ¿Qué pasa? Cuando yo paso ese Bitcoin a la blockchain de RSK, ¿sí?, yo bloqueo la cantidad de Bitcoin en la capa 1 y se me desbloquea la misma cantidad en RSK, ¿sí? Vendrían a ser como Bitcoin con superpoderes, de una forma sencilla de explicar, ¿sí?, con la cual puedo interactuar con contratos inteligentes, dejarlo como garantía para pedir préstamos y demás. Esto en la capa 1 de Bitcoin no lo puedo hacer. En la capa 1 es solamente para enviar y recibir dinero. Listo. La otra pregunta yo creo que va un poco más para Ishi y em, es el tema de desperdicio de energía cuando se mina Bitcoin. Ah, no, mentiras. Creo que estoy entendiendo mal la pregunta acá. ¿Se puede aprovechar el desperdicio de energía para extraer sosteniblemente Bitcoin? Bueno, con gusto respondo esta inquietud y también dejar allí para todos los que nos están escuchando. Algunos a lo mejor no estuvieron presentes en la sesión del día de ayer y si, aunque como dijimos, tratamos de bajar un poco la jerga para no complicar tanto a los oyentes que en cierta manera no tienen mucha experiencia y ciertos conceptos pueden parecer abrumadores. Si alguna cosa, concepto, palabra en particular no les ha quedado claro, igual pónganlo en los comentarios y de manera un poco sencilla nosotros vamos a tratar de darles el contexto, porque lo ideal es no perderlos más, sino justamente que la idea les quede un poco clara y ya con la idea más clara ustedes se interesen y puedan hacer una búsqueda propia o nos puedan contactar por los diferentes canales para poder ampliar. Pero bueno, en base a la pregunta que habían hecho relacionada con Bitcoin, es un tema sumamente amplio, pero relacionado con la minería, pero le explico, trato de explicar de una manera sencilla en unos 3 minutos. El tema de la minería actualmente está relacionado con algo que se conoce en Bitcoin como prueba de trabajo o proof of work. Como les mencioné el día de ayer, cuando nosotros o cuando alguien en particular lo escuchen a ustedes decir que lo importante detrás de Bitcoin es la blockchain, que fue otro término que utilizamos o definimos el día de ayer, yo lo catalogo como una persona que está mencionando algo, pero realmente no conoce el protocolo. ¿Por qué? Porque Bitcoin se compone de diferentes componentes, valga la redundancia. Uno de esos componentes son los nodos mineros y esos nodos mineros son los que están relacionados con energía. Cuando yo actualmente, para los que están o tienen un poco de conocimiento sobre otra red que hay bastante como colisión entre los Bitcoiners y los Ethereum, es que en septiembre se espera de que Ethereum
migre de un proceso de consenso que actualmente ha utilizado el mismo de Bitcoin que se llama Proof of Work, ellos van a pasar a uno que se llama Proof of Stake o prueba de estado. ¿Cuál es la diferencia? Que en esa migración que va a hacer Ethereum, la red de Ethereum, la blockchain de Ethereum, en su totalidad, al cambiar ellos esta regla de consenso, ellos ya no necesitan la minería tradicional que nosotros conocemos. Cuando hablamos de minería en Bitcoin, para ir aterrizando un poco en la pregunta, escuchamos a nivel de noticias un poco engañosas, pero con cierto grado de verdad, lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la seguridad de Bitcoin, buena parte de esa seguridad está relacionada con los mineros y con el Proof of Work, que es prueba de trabajo. ¿Qué significa eso? Es que entre más mineros hay, y cuando hablamos de minero, entiéndanlo como usted puede ser un minero como persona. Yo compro un equipo especializado, o sea, es una máquina, a eso se le llama minero, que dentro de sí tiene componentes de hardware. En este caso son tarjetas, chip que están diseñados especialmente para realizar trabajos de actividad matemática, resolver problemas. Entonces, yo tengo mi máquina, la conecto mi máquina a un nodo minero y yo estoy empezando a minar. ¿Por qué hablamos de energía en ese trabajo? Porque para que la máquina físicamente trabaje, yo la necesito conectar a una terminal eléctrica. Por ejemplo, si yo lo hago en mi casa, una conexión de 110 voltios no me va a ser capaz, sino que tengo que hacer una adaptación que me permita al menos conectarlo a algo de 220. Entonces, actualmente a nivel de noticias, nosotros escuchamos que Bitcoin es sumamente contaminante, o escuchamos, por ejemplo, que a nivel de consumo de energía, Bitcoin consume lo que en un año consume el país de Australia, y que toda la energía prácticamente es energía contaminante, lo cual tiene grado de verdad, pero también es falso. Para aterrizar finalmente en la pregunta que hacía la persona ahí es, buena parte de la energía que utilizamos o que se utiliza en Bitcoin para poder ejecutar los mineros a nivel de la ejecución de la prueba de trabajo es energía que si no la estuviéramos utilizando en Bitcoin actualmente, es energía que se desperdicia. Supongo que hay muchos de los oyentes que tienen vasto conocimiento en temas energéticos y ellos saben que en diferentes países, algunas centrales energéticas, si esa energía no encuentran a dónde ponerla, simplemente se desperdicia. Entonces, un buen porcentaje de la energía que Bitcoin utiliza, que se critica mucho, es energía que estuviera desperdiciada si no se estuviera utilizando en eso. ¿Hay energía contaminante? Eso es cierto, porque recuérdense que los mineros van detrás de ganancias. Es decir, yo voy a minar, pero estoy esperando pagar lo menos posible de energía por consumo y lo menos de equipo para que se me pueda enfriar. Entonces, por eso, zonas que son demasiado calientes, un minero no las va a elegir, o un pool de minería, porque tiene que invertir demasiado dinero para poder enfriar los aparatos, los mineros. Entonces, el minero va buscando que le sea rentable buscar lugares, países, regiones en los cuales el costo de la energía sea sumamente barato a nivel de producción, donde sea bastante frío para no tener que pagar o construir sistemas de enfriamiento, etcétera. Y se van moviendo hacia energías mucho más renovables, dejando a un lado la parte contaminante. Como les dije, es un tema complejo, pero esperamos haberles dado un esbozo más o menos relacionado con el tema de la energía y los mineros. Listo. Gracias, Ishi. A ver, tenemos por ahí otra pregunta. Alguien decía, si compro o me regalan Bitcoin y quisiera ahorrarlo y obtener un préstamo en DOC, ¿eso es posible en Colombia? Sí, yo si querés respondo eso. Las finanzas descentralizadas sirven en cualquier país. Actualmente Estados Unidos tiene bloqueadas todas las DeFi por un tema regulatorio de ellos, pero a través de un VPN se puede acceder igual, ¿sí? Ya que no dejamos ningún dato. No sabemos, cada dirección no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene país, o sea, son números y letras, nada más.
La podemos acceder de cualquier lado, desde Argentina, Colombia, Venezuela, no hay ningún problema. Ok. Esta está un poquillo más técnica. ¿Qué va a pasar con RSK cuando la merge mining de Ethereum pase a Proof of Stake? Ahí en el caso de RSK, los mineros que están minando Bitcoin son los mismos que minan RSK, ¿no? Lo único que tiene que ver con Ethereum son los contratos inteligentes, no el tema del minado ni nada de eso. Listo, súper. ¿Qué tan seguro es RSK con DOC por la reutilización de una misma dirección? Ahí no hay ningún problema, es por ejemplo cuando tenemos el Moon que nos va cambiando la dirección. Si por ejemplo lo configuramos para cambiar la dirección, no hay ningún problema. Eso depende cómo se sienta seguro cada uno. Pero es eso. Lo mismo pasa en cualquier otra blockchain. Si vos te sentís seguro cuando recibís una transferencia de Bitcoin, cambiar la dirección, no hay ningún problema. Eso es más personal que otra cosa. Listo. Bueno, tenemos otras preguntas, pero todavía nos falta algunas cosas, entonces si quieren, las dejo acá pendientes y las podemos ir respondiendo luego en la comunidad de Telegram o si nos da algo de tiempo aquí más tarde. ¿Les parece? Sí, correcto. Y tal vez algunas cositas que han mencionado y me parece, bueno, yo creo que nos emociona con Dami que hay bastante interés sobre este tema y si hay bastante afluencia para que nosotros podamos profundizar en otro día, en una sesión en particular, ciertos temas, con gusto lo vamos a hacer. Vamos a pasar a continuación a hacer la demo. Posiblemente ustedes vean que por no tomar demasiado tiempo, les quedan algunas dudas en particular, pero les pedimos que las guarden y mañana vamos a dedicar más tiempo. No va a ser tanta teoría, sino casi la mayor parte práctica para que ustedes puedan tener mucho más claro algunos conceptos en particular que vamos a ver. Solo antes de pasar al tema de la demo, para los que estuvieron el día de ayer y para los que han venido a este día, vimos algunos conceptos que vamos a tratar de amarrar en unos 5 minutos de demostración para que ustedes los vean. El día de ayer hablamos sobre blockchain. Cuando les hablábamos sobre blockchain en particular, les decíamos que cada uno de los protocolos tiene su blockchain, no es algo como generalizada. Y cuando le decíamos que parte de la característica de la blockchain tiene que ver con el tema de transparencia, por ejemplo, ahorita yo les quiero hacer una demostración de cómo yo puedo a nivel de la transparencia de lo que me ofrece les voy a mostrar dos blockchain ahorita en particular, que va a ser la de RSK y también vamos a ver la de Bitcoin para que ustedes puedan ver y apreciar un poco a nivel de la diferencia. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá les estoy mostrando un historial de transacciones que están relacionados con la red de RSK, que están pegados a una wallet que para quienes saben se llama Defiant y para quienes no conocen, Defiant es una wallet de tipo non-custodial que también está pegado a muchos protocolos de RSK, pero también, eso no hablamos mucho, pero también está pegado a otras redes con las cuales puede hacer algo que se conoce como swap, que medio se los voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, yo aquí, si ustedes ven, estoy abriendo esta transacción en particular y si yo me voy a esta opción, acá que están viendo un montón de numeritos, si yo, por ejemplo, le doy a esa transacción, ustedes van a ver que me lleva a un explorador. Entonces, a esto se le llama explorador de bloques o explorador de transacciones. Generalmente tienen casi el mismo nombre en las diferentes blockchain o protocolos en particular. Si ustedes ven, cuando yo estoy viendo toda esta información, aquí el balance, la address, etcétera, toda esta información está siendo jalada de la blockchain de RSK en Ahí particular. sí, para aclararle un poco a la gente, podemos decir que cuando hacemos una transferencia a través de un banco, ese comprobante que nos dan, ¿sí? Nosotros lo podemos ver acá en la blockchain, ¿sí? Y yo se lo puedo compartir a cualquiera y cualquiera tiene acceso para ver esa transacción.
Exactamente. Y bueno, este es el caso particular de la blockchain. Dijimos que la blockchain figura como una base de datos y esa base de datos me almacena a mí toda la información de las transacciones y que es inmutable y que no cambia a través del tiempo. Esa es la información en la blockchain en particular de RSK, pero nosotros podemos consultar otras blockchain en particular y vamos a ver a continuación una que tiene que ver directamente con Bitcoin. Entonces podemos ir acá, en este caso yo estoy abriendo mi billetera, una billetera de Moon Wallet y yo puedo ir en particular y ver una transacción, también consultarla directamente en la blockchain. Si ustedes ven acá, observan transacciones que tienen un rayito y transacciones que tienen una B en color azul. Las transacciones del rayito son transacciones de Lightning Network que prácticamente no hemos hablado nada de eso. Alguien hizo la pregunta el día de ayer de cómo yo puedo utilizar Bitcoin siendo tan lento. O sea, y la respuesta es, usted puede utilizar Bitcoin utilizando transacciones de Lightning Network que son prácticamente instantáneas. Son las transacciones del rayito. Una transacción del rayito, ¿yo la puedo consultar en la blockchain? No, porque justamente la característica para que estas transacciones se apliquen de manera rápida e instantánea es que se ejecutan fuera de la cadena de bloques o blockchain. Pero las de color azul son las transacciones on-chain, que se le llaman o en cadena, en la cadena principal de Bitcoin. Entonces yo puedo venir a esta y fácilmente, como lo hice en la blockchain de RSK, puedo venir, puedo copiarme el ID de la transacción en particular. Bueno, de hecho ya ahí tiene el enlace y me lleva a un explorador de bloques que se conecta a la blockchain, pero de Bitcoin. En este caso, una de las más famosos exploradores de Bitcoin, de bloques de Bitcoin, que es mempool.space. Igual yo puedo ver mucha información. Puedo ver cuántos bloques se han pasado desde que yo mandé esta información, el peso del bloque, etcétera, la comisión que pagué y muchas otras cosas más. Entonces, esa es como parte de lo relacionado con la blockchain, que hablamos el tema del día de ayer. Para ya no hacerlo un poquito tan largo, ahorita nos vamos directamente con la parte de la demo relacionada con lo que queremos hacer, que es demostrar cómo ahora con las monedas digitales nosotros podemos utilizarlas para poder obtener beneficios reales y tangibles, como lo mencionó Dani con los dos ejemplos que él puso de personas que ya lo están utilizando para un beneficio propio. Entonces, podemos utilizar, como les dije, ahorita pongan un poco de atención a lo que vamos a hacer para los que tienen un conocimiento nulo o cero, y el día de mañana, si ustedes tienen inquietud, podemos profundizar y abordar con más detalle, con mayor paciencia para algunas inquietudes o cosas que no les queden claro en particular. Podemos utilizar para, como bien lo dijo Dami, Bitcoin en sí a nivel del protocolo base, no hay ninguna dApps o aplicación descentralizada que pueda pegarse directamente al protocolo. Esta aplicación o dApps o protocolo que se llama Tropicus, que nosotros vamos a mostrar que sirve para hacer préstamos y también depósitos utilizando monedas digitales, está pegado a la blockchain de RSK o a la cadena lateral, como lo mencionó Dami. Podemos utilizar diversas wallets o billeteras. Recuerden otro dato importante relacionado con el tema blockchain. Cuando yo abro, por ejemplo, una billetera, en este caso en particular, que estoy abriendo la billetera de Defiant, cuando a mí me muestra un saldo en particular que yo estoy viendo, las billeteras a mí no me almacenan las monedas digitales. Eso es un dato importante. Este saldo que yo estoy viendo de 27.28 en esta billetera no significa que ese saldo esté almacenado en esa billetera. Donde está almacenado todo esto es en la blockchain. Igual funciona en la blockchain de Bitcoin. Entonces, yo puedo utilizar esta billetera en particular que se llama Defiant, o puedo utilizar cualquier otra billetera que usted entrando al sitio de tropicus.com puede identificar. Por ejemplo, en este caso en particular vamos a utilizar una que se llama MetaMask para poder hacer el proceso un tanto más fluido. Vamos a partir
de lo siguiente. Bueno, vamos a esperar ahorita que MetaMask nos abra. Vamos a esperar un momentito, para que podamos ver cómo se conectan las billeteras, especialmente a un protocolo DeFi en particular. Bueno, estamos ya dentro de una billetera. Esta billetera en particular se llama MetaMask. Es una billetera de tipo self o autocustodial, no es custodiada. Y vamos a hacer lo siguiente. En la parte, ustedes pueden descargar esta billetera, si tienen iOS o si tienen Android, pueden ir a la tienda, a la Play Store y poner MetaMask. Lo más probable, si ustedes tienen Twitter, o no sé si aquí, Steffi, tú puedes poner el enlace directo para alguien si la quiere descargar, que tengan cuidado para que no vayan a descargar una billetera que sea fake, sino que lo ideal es que si tienen Twitter, vayan a buscar MetaMask en Twitter y vayan a la página oficial y allí vayan directamente al enlace donde está la billetera original. Entonces la descargan y todo, van a seguir el proceso que si tienen dudas mañana podemos ampliar en eso y van a llegar a este punto. En este punto nosotros tenemos ciertos fondos. Mañana vamos a explicar cómo ustedes pueden convertir esos fondos y también los pueden traer hacia acá. Entonces tenemos cierto saldo en nuestra billetera. Nos vamos en la esquina superior izquierda en las barritas y aquí internamente en el caso de MetaMask tiene un navegador en particular y vamos a irnos, vamos a buscar acá a tropicus.com. Entonces nos vamos, bueno, en este caso ya me abrió de entrada, pero ustedes pueden poner acá Tropicus, como funciona como un navegador interno y se los va a abrir. Una vez allí, bueno, dentro de la página principal de Tropicus hay diferente información en la cual ustedes pueden navegar. Aquí están ciertas billeteras que les estábamos mencionando que pueden conectar. Está en el caso del Equality, que es una billetera desktop, especialmente Defiant, que les mostré hace poco, donde vimos una transacción para ver el ejemplo de un explorador de blockchain conectado a RSK, MetaMask, que es donde vamos a hacer la prueba actualmente, y pueden utilizar otra llamada Nifty también, que es una billetera que va bastante bien con el protocolo. Y otras indicaciones generales. Le damos ingresar a la app y nos va a mostrar la siguiente, nos muestra más información. Bien. Estamos ahí. Aquí iniciamos con uno de los pasos más importantes y vamos a hablarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con el dinero, nos fijamos en cómo estamos actualmente y esto es que no hablamos de la situación de cómo los bancos en nuestros países tienen el control absolutamente de todo. Podemos, y creo que cada uno de nosotros en cierto momento, nuestros familiares, amigos, conocidos, nos hemos visto envuelta en ciertas necesidades y vemos cómo el sistema financiero tradicional en cierta manera se convierte en excluyente. Por ejemplo, las calificaciones crediticias en las cuales cada uno de nosotros tenemos una base nos ayudan o nos afectan. ¿En qué sentido? Si yo tengo una mala calificación y tengo una necesidad, yo no soy sujeto de crédito para X banco. Por lo tanto, no tengo ni oportunidad de ahorrar en caso tuviera dinero metido bajo el colchón, o si tengo una necesidad de préstamo, también tengo cerradas las puertas en acceso a crédito. Pero vámonos a otra cosa, démosle un poquito la vuelta a la tortilla y digamos que nosotros tenemos un buen récord crediticio y estamos sujetos al crédito. Tomamos un crédito o un préstamo en particular y desde que nosotros tomamos un crédito sabemos que tenemos una responsabilidad que muchas veces se convierte hasta en acoso. ¿Qué significa? Nosotros tenemos tasas de crédito que son sumamente altas en cada uno de nuestros países cuando accedemos, y esto es importante, mire, la tasa de crédito, de un préstamo personal, hipotecario, etcétera, no es igual para todos nosotros. Todos sabemos que la tasa de crédito, por ejemplo, si Dami
va a pedir a un banco y yo voy a pedir a un banco y pido el mismo monto, las tasas que nos van a asignar a cada uno van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque posiblemente el riesgo crediticio de Damián es más alto que el mío o viceversa y la tasa no va a ser igual. No es que todos vayamos y nos dan a la misma tasa. Puede ser más alta o más baja, pero en términos generales siempre es una tasa que a todos nos termina al final nos va a terminar de agobiar. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros tenemos actualmente con esta demo que vamos a hacer algunas oportunidades como ahorrar y pedir préstamos, nos olvidamos de todos los sistemas tradicionales que actualmente estamos viendo. Vamos a dejar ahorita esta parte de la demo hasta desarrollar una actividad, una transacción de depósito y mañana vamos a continuar para ver cómo poder hacer un préstamo. Dado el contexto que les mencioné anteriormente de los servicios financieros tradicionales, veamos cómo la parte ha revolucionado hasta ahora. Llegamos a este punto, abrimos MetaMask, nos fuimos al navegador, pusimos tropico.com y llegamos a este punto en donde vamos finalmente a conectar nuestra billetera con un protocolo dApps. Si ustedes recuerdan, es del tipo o clasificación blockchain 3.0. Blockchain 1.0, transacciones, Bitcoin. Blockchain 2.0, entra los contratos inteligentes, donde entra Ethereum. Y blockchain 3.0, donde podemos clasificar al protocolo que estamos utilizando actualmente, que es Tropicus, es una dApps. Entonces, conectamos nuestra billetera. ¿Sí? Una cosita, estaba pensando que como ya estamos un poco cortos de tiempo y todavía nos falta el Kahoot, le mostremos a los asistentes el depósito y mañana hacemos el... Perfecto. O si no, dejamos, no sé si quieren que dejemos toda la demo para mañana, pero si no, si vos tenés el video, Dami, entonces si gustas, lo ponemos y la demo completa de préstamo y ahorro la podemos ejecutar mañana. Sí, dejamos todo para mañana, hacemos en vivo y explicamos más del protocolo que no pudimos hablar mucho. Ahí están Excelente. diciendo todo mañana mejor, sí. Perfecto. Que vamos a hacer eso, Todos, así todos tenemos, queremos jugar. sí tenemos Además, todo el tiempo. recuerden que Bueno, vamos el entonces con ganador de el ganadores de estos 3 días va a estar ahí concursando por el premio gordo de este bootcamp. Vamos Entonces, con el premio, con el si jueguito. quieres, Dami, mientras yo voy acá compartiendo pantalla, recordémosle a la gente cómo funciona el tema de los premios. Sí, exactamente. Entonces, para participar por el premio, primero hay que realizar un tweet sobre lo que aprendiste en la clase de ayer. Si no estuviste en la de ayer, lo podés hacer en la de hoy, etiquetando a Tropicus, @Tropicus, con Y y K de kilo. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es depositar más de $5 en Tropicus, que hoy no llegamos a hacer la explicación, la vamos a hacer mañana, así que tienen tiempo para hacerlo. Y después van a llenar un formulario, ¿sí? Después de haber hecho el depósito, que después lo vamos a compartir. Y si son unos de los primeros 50 estudiantes, ¿sí? En cumplir con estos requisitos, van a tener $10 en RBTC. ¿Sí? Y después tenemos, obviamente, el premio gordo, ¿sí? Que una vez completados los pasos anteriores que les mencioné antes, y ganan en el Kahoot, sacan los primeros puestos, ¿sí? Las puntuaciones más altas van a obtener $100 en RBTC, $50 en RBTC y $25 en RBTC. Ojo que estos premios, ¿sí? Son aparte de los $10 que pueden ganar si cumplieron las otras 2 actividades y son uno de los primeros 50 estudiantes. Es decir, que si se sacan el primer puesto y además son uno de los 50 estudiantes que hicieron las actividades, se pueden llevar hasta $110 en RBTC. Listo, súper. Yo parece que estoy teniendo como un problema con con mi internet. Pero si no funciona, en un momento me cambiaré de red. Esperemos un momento.
Bueno, puede que me caiga unos segundos mientras me cambio acá de red. Igualmente creo que fuimos respondiendo ya las preguntas. Si quedó algo, seguramente todo lo de mañana va a ser mucho mejor, que la podamos hacer con más tiempo y podamos ir viendo en detalle todo lo visto hasta ahora, pues es mucha teoría, pero falta la práctica. Así que si tienen alguna pregunta, las pueden ir dejando, que yo mientras voy a ir contestando, hasta que Estefanía regularice lo del Kahoot, que veo que está funcionando. Creo que alguien ya levantó la mano. Listo, entonces les recuerdo, acá pueden ingresar a la app de Kahoot o pueden escanear este QR y van a acceder al juego. Hay preguntas de elección múltiple, hay de verdadero y falso. Y la idea es que en esta actividad podamos pues también aprender un poco, resolver dudas, pasar un rato agradable y al final los ganadores de los 3 días, el ganador de ganadores, que además haga el tweet y deposite los $5 en Tropicus, va a ganarse el premio gordo, que son $100, el segundo $50 y el tercero 25. Entonces, demos unos momenticos que ya veo que hay varios ahí que se están sumando. No sé, Dami, qué dice la gente, si todavía están entrando, si alguien tiene problemas. Están entrando. Vamos a esperar un cachitito. Y no sé si el QR para entrar acá o en los comentarios ponen también la URL para que puedan entrar. Yo ahí estoy en eso, ahí lo pongo. Acá está, sí, es www.kahoot.com. Ahí está en el chat ya. Entran ahí, ponen el pin que se ve ahí en el juego. Listo, sí, creo que siguen Vuelvo a sumando. revisar. En el Kahoot, ayer participaron algunos, pero para quienes no tienen conocimiento es como una especie de trivia en donde se muestran preguntas que hemos tratado de dar respuesta en, ya sea, bueno, sí, en este día está relacionado con preguntas o temas de este día y ustedes básicamente tienen que elegir la respuesta correcta y así van sumando puntos. Ahí están escribiendo a Steffi por el chat que esperemos un cachito que anda lento el internet. Que esperamos. Listo, pero es que estamos que nos jugamos. A ver, ¿quién va a ganar? Por ahí veo a Alejo, conocido, amigo de la casa. Bueno, ¿listos? ¿Nos fuimos? ¿O todavía hay gente intentando entrar? Veo que ese chat se está moviendo. Ahí están entrando. Listo, Kevin, Alexander. Aquí está Ivette, Paulo, Mario. Bueno, listo. Un minuto más porque ya van a ser las 8 en Colombia. Casi por las 10. Ya vamos con la cena. Argentina, sí, ya es tarde. Bueno, listo, chicos, yo creo que empecemos, ¿les parece? Arranquemos. Bueno, recuerden seleccionar la respuesta correcta en sus dispositivos. Entonces vamos con la primera.
¿En qué año Estados Unidos deja de respaldar su moneda, el dólar, en oro? ¿En el 2000, en el 2019, en 1971 o en 1961? Listo, 4, 3, 2, 1. A ver, listo. Bueno, muy bien, la mayoría respondió bien. 1971. Listo, sigamos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una característica de una reserva de valor? A, abundante. B, intransferible. C, perecedero. Y D, la escasez. Diez segundos para pensar. La respuesta es escasez. Muy bien, casi todo el mundo respondió bien. Listo, ese Arisa va liderando. Siguiente, tercera pregunta de 7. ¿Qué significa DeFi? Degenerados financieros, Decentralized Finance, desarrollo financiero o derechos financieros. Bueno, eso sí estaba muy fácil. Uy, cambió la segunda posición y la tercera. Sigamos. ¿Cuál es la nacionalidad real de los profesores del bootcamp? Guatemala y Argentina, Uruguay y Costa Rica, son tropicanos o El Salvador y Argentina. A ver si con el acento de Ishida lo sacan. Bueno, muy bien. Es correcto, El Salvador y Argentina. ¿Verdadero o falso? ¿Las finanzas descentralizadas eliminan intermediarios para disminuir costos y aumentar el acceso a servicios financieros? Acá en esta tenemos como mucho tiempo. Listo, verdadero, es correcto. 6 de 7, nos quedan 2. ¿Qué se necesita para hacer un depósito en Trópicos? A, historial crediticio y certificado laboral. ID, RH, diploma universitario y ser fan de los cocos. Internet, una wallet compatible y tokens. O Internet, una wallet compatible y colateral. Uy, esta estuvo un poco más difícil. Mitad y mitad. Es Internet. Recuerden que la pregunta era para hacer un depósito. Para hacer un depósito necesitan Internet, una wallet y tokens. El colateral es cuando van a pedir un préstamo. Listo. 7 de 7. ¿Qué es RSK? Un contrato inteligente, un exchange,
una sidechain o un protocolo DeFi. Bueno, esta estuvo un poco más variada. Recuerden que es una sidechain, es una cadena paralela a Bitcoin. Tropicus es un protocolo de finanzas descentralizadas que está sobre la sidechain de RSK y interactúa con los contratos inteligentes que están sobre la blockchain. Y RSK no es un exchange o una casa de cambio. Listo, este es el podio. Uy, Marco terminó de tercero, felicitaciones, Héctor de segundo, y el ganador de este día fue ese Aiza. Entonces acá vamos a guardarlos. Aquí ya tenemos el listado para mañana seguir jugando. Entonces los esperamos y nada, espero que hayan disfrutado la clase. Mañana entonces vamos a ver un poco sobre Tropicus y cómo utilizar cripto en el mundo real. Y nada, sus dudas y preguntas, recuerden que las pueden dejar en nuestra comunidad de Telegram. ¿Alguna cosa adicional? Ishi, Dami. No, solo agradecer la presencia de todos y bueno, sigan participando para que no solamente puedan escuchar, aprender algunos conceptos en particular, sino puedan ganar. Son muchísimos premios, drops, bastantes de $10 para que ustedes los puedan ganar y los premios gordos que ya los mencionó Dami, a los cuales también pueden acceder. Así es que no pierdan esta oportunidad. Si les gustó también y en redes quieren comentar algo etiquetando a Trópicos o a alguno de nosotros, pues nosotros lo agradecemos también, ¿verdad? Para que muchas más personas sepan. Buena parte del propósito acá es, si ustedes ven, no hay un enfoque de scam, de mentir, de atraer a algo en particular, sino un enfoque educativo 100% y que ustedes conozcan las herramientas que esta nueva era nos está dando a cada uno de nosotros y que tenemos oportunidad también una vez de conocerlas, investigar, hacer nuestro propio research, utilizarlas, sacarles el beneficio y luego compartirlas con los demás. Así es como las redes se van extendiendo a nivel de comunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde-noche en El Salvador. Súper agradecido. Recuerden que les estaremos enviando el link por correo electrónico mañana para que ingresen y es el mismo y en sus calendars también está el link. Gracias y nos vemos mañana. Bueno, un abrazo para todos. Cuídense. Chao.